Vamos nosotros a estar abriendo nuestras Biblias y mantengamos nuestras Biblias abiertas en la Epístola a los Gálatas. Hemos estado meditando ya por largo rato en algunos temas relacionados a la ética cristiana. Estuvimos explorando cómo la vida de José se convertía, en un mosaico variopinto de enormes, extraordinarias virtudes espirituales, y pudimos ver cómo desde la virtud de la integridad, desde la paciencia, desde los aspectos más caros relacionados al carácter del cristiano, pudimos ver un elemento ejemplarizante en la biografía y en la experiencia vital de este queridísimo personaje. José se convirtió en un arquetipo de lo que se supone debe ser la conducta de un hombre en integridad. Alguien dijo en alguna ocasión que integridad es aquello que usted hace cuando nadie le ve, cuando nadie sabe de usted, cuando nadie tiene noticias de su privacidad, cuando usted se encuentra en intimidad y en soledad. Lo que usted hace en soledad es lo que permite definir si usted es íntegro o no. Y yo creo que un cristiano consecuente, maduro, un hombre y una mujer que anhelan realmente agradar y servir a Dios, la preocupación fundamental no es tanto por su fachada social. La preocupación de un cristiano es poder mostrar un rostro monolítico, de un solo carácter, de una sola naturaleza, de un solo rostro, no una doble vida, no una conducta, como lo diría Santiago, un hombre de doble ánimo, que otra posible traducción es un hombre de dos almas, que como realidad concomitante Santiago nos recuerda, será inconstante en todos sus caminos. La única forma de que el hombre encuentre coherencia frente a esta suerte de trastorno esquizoide espiritual, en donde dos naturalezas batallan, o más aún, peor aún, no batallan, tienen libre expresión las concupiscencias, las pasiones y los deseos, y la apariencia de piedad viene a ser solo una fachada para encubrir lo que realmente sucede en la vida privada. Yo creo que la única respuesta, decía Santiago, frente a eso, el hombre de doble ánimo debe purificar su corazón. Y el salmista nos da una recomendación: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vemos entonces el recurso terapéutico de la palabra. La semana pasada estuvimos explorando en este sugerente tema sobre las obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu. Curiosamente vimos cómo la naturaleza humana tiene profundas expresiones de rebelión y de rebeldía para con la voluntad divina. Hemos notado y hemos podido entender y ver cómo estamos en una abierta rebelión para con nuestro Dios, en una suerte de rebelión constitutiva de nuestra naturaleza. Las apetencias constitutivas de nuestra naturaleza están en abierta oposición a la voluntad de nuestro Dios. Vimos cómo el pecado es placentero, cómo rebelarnos contra Dios promueve enorme placer, y por supuesto hemos visto que el camino de degeneración de la conducta humana puede tomar condiciones inauditas cuando no se le ponen restricciones y gringolas morales y restricciones espirituales a la conducta humana. Saben que hay un libro muy sugerente, a lo que Edwin edite esto seguramente estará la fachada de ese libro, Eichmann en Jerusalén, de una filósofo israelí llamada Hannah Arendt. Es una autora, para los que les gusta la lectura profunda y reflexiva, pues allí van a tener una autora para nada superficial. Nuestra querida Hannah Arendt escribió en su libro Los totalitarismos también una suerte de compendio interesantísimo de cómo los totalitarismos terminan, por supuesto, asfixiando el aspecto constitutivo de la naturaleza humana, que es su capacidad racional para el discernimiento. Lo que Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, que es un personaje
de estudio interesante. Eichmann fue uno de los grandes arquitectos del genocidio promovido en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración por toda Europa y particularmente en Auschwitz. En Eichmann, en Jerusalén, ya ustedes conocen la historia que está incluso en una película. Eichmann, después de que culmina la Segunda Guerra Mundial, se cambia su identidad, se muda para la Argentina, toma un nuevo nombre, una nueva identidad, pero el Mossad, que sigue siendo el servicio de inteligencia más increíble del mundo, dio con Eichmann, lo capturó, lo montaron en un avión y lo pusieron en Jerusalén para un juicio. Lo interesante es que Hannah Arendt distingue que Eichmann era un tipo de muy buenos modales, un tipo educado, un tipo que él podría decir es un profesional promedio de clase media o clase media alta, bien trajeado, bien vestido, bien perfumado, con un muy buen trato social. Pero cuando usted observa las monstruosidades que el hombre cometió, la pregunta que salta a continuación es ¿cómo se puede construir un carácter tan perverso de un sujeto que se supone era un paradigma de conducta social para su sociedad alemana, ¿no? Y Hannah Arendt llega a una perturbadora conclusión. Lo que Hannah Arendt concluye es que esa podría ser la condición de cualquiera de nosotros cuando nos sumamos a un modelo ideológico o cuando nos suscribimos a un modelo de praxis política, social, ideológica o religiosa, en donde se vea privado el hombre de la facultad de la autonomía reflexiva y del discernimiento. Cuando el hombre deja de pensar, decía Hannah Arendt, deja de discernir. Y yo diría más aún, a pesar de que Hannah Arendt está diciendo esto, no le gustó para nada al mundo judío, porque lo que dijo Hannah Arendt es que tanto Eichmann como ella misma y como sus propios, los que estaban enjuiciándole, podían llegar a la misma condición de Eichmann. Podrían ser en cualquier momento ese monstruo social de no tener algunas restricciones. La naturaleza humana podría tomar expresiones inauditas. Podría ser bastante peor nuestra condición señalando a un monstruo como él. Quizás estamos señalando nuestra propia miseria también. Claro que no deja de ser perturbador la idea, es que yo puedo llegar a hacer tanto daño si no cuido mi vida espiritual. Sí, señor. Esto es una solemne advertencia de la universalidad de nuestra corrupción, algo que por demás está establecido en las Escrituras. Yo no tengo que hacer mayor esfuerzo argumentativo para demostrarles a ustedes de que somos malos por constitución. Ontológica y antropológicamente, el hombre está vendido al pecado. Y ya hemos dado muchas veces lectura al capítulo 3 del libro de Romanos, y frente a este debate que se ha mantenido a lo largo de la historia, de si el hombre es bueno por naturaleza o si el hombre es malo por naturaleza, pues yo creo que Maquiavelo y Thomas Hobbes han ganado en la discusión. Tanto Maquiavelo como Thomas Hobbes decían de que el hombre es malo por naturaleza. En su libro El Leviatán, Thomas Hobbes decía, el Estado es esa entidad burocrática que hegemoniza la violencia, es para que el hombre no termine matando a los otros hombres, porque el hombre es lobo para con el hombre mismo. El hombre es lobo para con su prójimo. El Estado viene a ponerle restricciones a la violencia endógena de la constitución del hombre, y el Estado viene a administrar la capacidad de ministrar justicia frente a la violencia del derecho. Los hombres hacen un pacto social de delegar en el Estado la facultad de la defensa para que entre los hombres no tengan que defenderse. Porque el hombre es malo por naturaleza y el Estado, cual leviatán, omnicomprensivo y omnipotente, se encargará de dar ejecución y administración de la justicia. Porque el hombre es malo, necesita a alguien que lo cuide del otro hombre.
Rousseau diría algo muy distinto. Lamentablemente nuestra Latinoamérica abrevó fue de las fuentes de ese optimismo antropológico. El hombre es bueno por naturaleza, decía Rousseau, y nos repitieron Andrés Bello y Simón Rodríguez. Todo el pensamiento proindependentista fue ilustrado y la impronta de Rousseau y su concepción educativa dejó la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Fue la sociedad quien lo corrompió. No, el hombre en verdad es bueno. Mala es la sociedad, mala es la ideología, malo es el poder, malo es toda esa estructura de poder que enajena al hombre de su naturaleza benigna. Pero el hombre es malo por naturaleza y es bueno por naturaleza. Esa concepción de optimismo lírico nos llevó a pensar que podíamos tener caudillos buenos, con caracteres redentores y mesiánicos. Él es bueno, Él me puede salvar, Él me va a dar lo que yo no conseguí, Él va a ser el redentor de mi tierra. Y ese culto por los caudillos que Venezuela abrazó en todo el siglo XIX y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los exudados sociológicos de la Latinoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, sigue siendo la fe social de nuestros pueblos. Vendrá un Mesías redentor terrenal endógeno de mi propio color que le va a dar redención a mi mismidad histórica transgredida. Esta es la visión del optimismo antropológico que abrazó con profundo entusiasmo toda Latinoamérica después de haber abrevado de las fuentes de la Ilustración francesa. El cristianismo no es tan optimista. El cristianismo tiene esto que decirle a los pueblos, a la historia, a la iglesia y al hombre de a pie como al hombre rico y al pobre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto lo dijo Jeremías en el contexto de una profunda esperanza geopolítica. Se estaba viendo que el mundo caldeo ya estaba levantando, se estaba viendo en Nabucodonosor y en el esfuerzo de Babilonia, se está viendo el destello ya de una potencia política y militar. Pero Joacín y gran parte del liderazgo social, político y espiritual en Jerusalén decían no nos hace falta. De alguna manera tenemos una alianza geopolítica en Egipto. El faraón Necao va a ser el garante de nuestro bienestar político. No hace falta escucharte, Jeremías. Llévate tu predicación con cánticos luctuosos para otro lado. Aquí no van a morir ningunos jóvenes, ni van a ser violadas mujeres. Aquí no va a haber ninguna deportación ni exilio. Metan a este muchacho preso mientras él predica. Esta gente no lo escuchen. Métanlo preso en una cisterna. Vamos a silenciar la voz de ese muchacho predicador. Porque nosotros tenemos alianzas geopolíticas que silenciarán tu púlpito. Tenemos gente mucho más poderosa que el sermón que tú estás llevando. No le va a pasar nada a Jerusalén. El faraón Necao es nuestro aliado. Pues vino la guerra de Carquemis, la célebre guerra de Carquemis que le dio un giro copernicano al mundo geopolítico del siglo VII. Triunfó Nabucodonosor sobre el faraón Necao y fue sitiada Jerusalén hasta el punto de que las mujeres se comían a sus propios hijos. Y Jeremías le recordó al pueblo, es maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sigues creyendo que te va a salvar alguien? ¿Sigues creyendo que tu redención vendrá de un hombre? El hombre, cuando está en aprietos, mire lo que tiene que hacer. Doblar su cerviz, inclinar su rostro, hincarse rostro en tierra
y clamar al único artífice de nuestro bien y de nuestra paz, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hínquese en esa presencia, que allí sí encontrará usted el oportuno socorro. Pero qué corazón tan adúltero el nuestro. Es una de las razones por las que la historia ha demostrado de que somos malos, somos adúlteros de corazón. No queremos que Dios sea nuestra fortaleza. No, mi partido político es mi fortaleza, mi líder político es mi fortaleza, mi dinero es mi fortaleza, mis alianzas financieras son mi fortaleza, mi familia es mi fortaleza. Hermano, es maldito el hombre que tiene anclada su esperanza en esas efímeras y endebles realidades. Eso es lo que el profeta Jeremías decía. ¿Por qué? Bueno, quiero terminar con Jeremías porque me resulta muy sugerente que el profeta de la crisis nos tenga que recordar algo para la reconstrucción de la nación de Israel. Así le decía Jeremías al pueblo: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Oye, la iglesia tiene claro cuál es su horizonte y su convicción de esperanza. Aquí Jeremías nos lo recuerda, a de no ser que queramos torpemente incurrir en las mismas transgresiones históricas. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos confían en Él? ¿Cuántos esperan en Él? Es un llamado quizás para despolitizar a la iglesia. Tenemos que empezar hablando de la desconfianza que tenemos en la política. Nuestra confianza no está puesta en el modelo económico ni en las habilidades de su factor o del otro. Usted depende del Señor. Debemos mantener eso, no movernos ni a derecha ni a izquierda en esta convicción, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará su raíz, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se te fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿qué crisol tan voluble es hacer de nuestras emociones el fundamento de nuestra esperanza? Esto es un llamado a depurar y decantar cuanta estupidez y esperanza pueril hemos atesorado en nuestro corazón. Jeremías insiste en que el corazón del hombre tiene que estar fundado en Jehová y la esperanza de su bienestar, prosperidad y salvación tiene que estar puesta en Dios, porque es estéril confiar en nuestra fortaleza. Miren lo que dice en el capítulo 10, verso 23 de Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Pedazo de versículo, ¿eh? Tremendo versículo. Aquí, si estaba en bancarrota nuestra confianza en la naturaleza humana, pues esto lo terminó de desbaratar más aún. Es de Jehová la fortaleza de los siglos. Él es el que ordena nuestros pasos. Ni siquiera el indemnizar, enderezar, arreglar y ordenar mis pasos viene de mí. Es un misterio sublime. Claro que me ha dado facultad y libertad de elección, pero mi naturaleza es tan corrupta que mi libertad yo la empleo es para el mal. Así que el hombre no es señor de su camino. Le vas a entregar a un hombre el señorío de tu vida.
Se da cuenta que podemos ser idólatras de muchas formas. No solamente teniendo un muñeco al que le rendimos culto y le prendemos vela. Hay cultos que también traducen idolatría cuando usted pone su confianza en la habilidad del hombre. Bueno, yo creo que lo que Romanos, Gálatas y Jeremías nos ha dejado bastante claro es que estamos ante la condición de un hombre falible, corrupto, errático, que necesita una regeneración, y vimos cuáles son las obras que traducen la naturaleza constitutiva del hombre. Capítulo 5 del libro de Gálatas dice: porque el deseo de la carne, verso 17, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí viene la lista negra de nuestra condición miserable, de nuestra corrupción constitutiva, de nuestra rebelión explícita que la historia ha demostrado. El cristianismo ha demostrado ser la visión antropológica más objetiva. Usted lee Historia Universal y es mejor que cualquier novela y culebrón que usted está viendo en Netflix. La historia de la maldad del hombre, la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, la habilidad de muchos para dar expresión a lo que vamos a leer ahora. ¿Cuáles son esas obras que están en abierta rebelión con Dios? Aquí está. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? Aquí tenemos una descripción de lo que es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está llena de adulterios. La historia de la humanidad está llena de fornicaciones, de inmundicias, de lascivias, de idolatrías, hechicerías sin contar, de enemistades está llena la historia, al punto que el viejo Heráclito en el siglo V antes de Cristo decía de que la guerra era el elemento constitutivo de la historia. La oposición de realidades antitéticas, luego diría Hegel en el siglo XIX, esa dialéctica de oposición de la guerra permanente, muchos lo han definido como el elemento constitutivo de la naturaleza de la historia misma. Así que el cristianismo nos está dando un retrato fiel, objetivo, auténtico y aún riguroso de la corrupción constitutiva de la condición humana. Ahora, vimos cada una de estas definiciones. Vamos a recordarlo. Alguien podría preguntarse, ¿y qué significa adulterar, pastor? Del griego moocheia, relación sexual con quien no es su propio cónyuge, quebrantando el pacto matrimonial. Vimos que en las expectativas de la moralidad cristiana, adúltero no es solamente el que se acuesta con otro, es el que lo desea en su corazón también. Porque el que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está viendo lo elevado de este estándar moral? Usted a lo mejor se ufana de no estar con ninguna mujer, pero si ya atesora ese deseo con alguna mujer, tiene que hacer arreglos con Dios. Alguien podría decir, yo no me he acostado nunca, soy señorita o soy casto, no he tenido relaciones sexuales nunca. Pero el que consume pornografía ya es un fornicario. Ya fornicó. Y debe ser triste ir para el infierno sin haber tenido relaciones sexuales y no solamente consumirlas en un disfrute voyerista. Contemplar el acto de la actividad sexual, de hecho pornografía, viene de la misma matriz filológica de fornicación, porneia. Fornicación viene de porneia, de ahí viene pornografía en nuestra lengua castellana.
Así que alguien puede decir, yo no me he acostado con nadie, pero consume pornografía, ya es un fornicario. Y vamos, vean, el proceso de deterioro moral del hombre nos lo describe muy bien Pablo en el capítulo 1 del libro de Romanos. Pero si usted me permite un bosquejo más corto, lo tenemos en el Salmo 1. Venga un momentito para que usted vea. En el Salmo 1 se nos da un bosquejo de cómo va el deterioro moral del hombre. Cómo es ese proceso de entropía sistemático y permanente. Cómo una persona puede llegar a ser de un bebé a un Hitler. Cómo se puede llegar de un tierno bebé que colgaban, que despertaba ternura, que era travieso y despertaba la ternura de la lozanía de la vida, y convertirse en un Idi Amin, el dictador africano llamado el último, el primer caníbal con refrigerador. Ese hombre comía, tenía en su nevera carne humana. Hay imágenes de él comiendo dedos de niños. Y ese hombre se murió con casi, creo que llegó a los 80 años. Y murió próspero y vigoroso, ¿sabe? Malo. Tipo malo. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de entropía moral? El salmista nos da una descripción de cómo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero empezamos escuchando voces, consejos. Todo entra primero por el oído, y es lamentable que la iglesia no esté estudiando el lugar que la mente tiene en la vida espiritual. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así es el hombre. Primero tienes una conversación con amigos chéveres que empiezan a hablarte de algunos temas, y la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No toda compañía, no toda conversación es lícita en el contexto de la fe. Hay conversaciones donde tenemos que apartarnos. Empezaste escuchando el consejo de los malos. Después que escuchas, mira lo que va a pasar. Ni estuvo en el camino de los pecadores. Empezaste a caminar en ese consejo. Después que escuchaste el consejo, empezaste a caminar la senda de ese consejo. El camino de los pecadores. Pero ahí no se detiene el proceso. Decía Blaise Pascal que si tú no vives lo que predicas, vas a terminar predicando lo que vives. Y esto es lo que el salmista nos va a decir ahora. Después que escuchaste, después que caminaste, te vas a sentar en la silla de los escarnecedores y vas a dictar cátedra de lo que debe ser la maldad. Escuchas, caminas y después tú reproduces el vicio, aconsejando mal a otra gente. Así empieza nuestro deterioro. ¿Usted cree que un ministro, que un hombre de Dios, que un cristiano cae de un día para otro? ¿Usted cree que una persona, cuando ya usted ve lo que pasó, es porque había mucho tiempo ya de quebrantos morales incubados? Y usted puede ver particularmente en la experiencia de David cómo el ocio terminó siendo el contexto que engendró enormes quebrantos morales. Cuando estaban los reyes en tiempos de guerra, David estaba paseando en el palacio viendo por la ventana. Ahorita no hace falta acompañarse con gente mala, porque aquí usted lo consigue todo. Se da cuenta que estamos en una sociedad donde no hay que ir para el cine, ya el cine está en mi bolsillo. Ya yo no tengo que ir a un burdel
porque el burdel también puede caber aquí. No tengo que ir a escuchar cosas malas, porque hay gente muy perversa hablando por estos medios. Tenemos, como lo decíamos la semana pasada, el ave en nuestras manos. ¿Cómo estará el ave? Va a depender de nosotros. Si vive o muere. De alguna manera tenemos una solemne exhortación, una terrible crisis. Somos malos. El cristianismo es la única religión que le dice al mundo, somos malos. Esto en términos de marketing es un fracaso. Esto en términos de divulgación económica, de publicidad, una religión que me hace desconfiar de mí, que me hace desconfiar del otro, que me dice que soy constitutivamente corrupto. Oye, esto es una crisis. Pero cuando nosotros hablamos de que somos promotores del evangelio, recuerde que evangelión es aquella expresión griega que traduce buenas nuevas. La buena nueva que tenemos que decirle al mundo, no la entendería el mundo, ni usted tampoco, si no entendemos la mala noticia. La mala y muy mala noticia es que vamos rumbo al infierno de no haber un cambio y una transformación en nuestra vida. Y no hace falta que haga más esfuerzo argumentativo. Ya usted puede ver que esa lista negra de realidades corruptas de la constitución humana son parte de nuestra experiencia. ¿Cómo podemos trascender esa crisis terrible de una naturaleza en abierta rebelión con Dios? Pues esta es la gloriosa bendición del evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que alcance una gloriosa vida eterna. A su nombre sea la gloria. Un regalo solamente puede resolver mi miseria. Un regalo solamente, si me regalan la salvación, podré recibirla. Porque nosotros estamos como aquel boxeador. Ustedes se acuerdan de Betulio, ¿no? Pega Betulio, pega Betulio, pega al suelo Betulio. Y le preguntan al comentarista por otro boxeador que le estaban dando hasta por la cédula y le dijo, ¿cómo está la pelea? Bueno, si él mata al otro, quedan empatados. Si él mata al oponente, queda empatado. Imagínense cómo estaba la pelea. Estamos perdidos, hermanos. La fantasía que no nos ha dicho la religión tradicional, lo que no nos dicen en las calles ni en los medios de comunicación. El poder no está en ti. La habilidad de salvarte no está en ti ni en mí. Es un regalo que recibimos por la fe. Solamente alguien que pudiera triunfar, regalarnos y nosotros apropiarnos por la fe de ese regalo, podría sacarnos de esta terrible cisterna de miseria, de quebranto moral, de distancia y rebelión para con Dios. Solamente ese Dios regalándome una nueva vida, podría yo transformar la vida, porque no es del hombre el ordenar sus pasos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que en nuestra fe, el crédito de nuestra victoria no es nuestro. Esta es una espiritualidad que es mezquina para con nuestra apetencia narcisista. Gloria a Dios que nuestro narcisismo no encuentra lugar en esta espiritualidad. Porque usted no puede llegar al cielo diciéndole a Dios, yo me gané la salvación. Yo le di bastante comida a los pobres. Me porté bastante bien. Yo le di la cola cuanto pude. Y usted puede hacer una lista de virtudes. Y el Señor podría decir, tu mejor esfuerzo es una toalla sanitaria usada ante mi presencia. Abominable.
Necesitamos entender nuestra miseria para darle el lugar que la gracia y la misericordia tienen en nuestras vidas. Necesitamos saber la oscuridad de nuestra noche para que resplandezcan las estrellas del firmamento de nuestra fe. Mis amados hermanos, tenemos un tesoro escondido en vasos de barro. Y el barro somos nosotros. Qué hermoso saber que fue un regalo y que el niño Jesús, después de todo, sí existe. Ese glorioso niño que nació en Belén vino y nos trajo el regalo más maravilloso que la historia ha conocido. Lo que muchos han subestimado y han olvidado fue lo que Él vino a regalarnos. Ahora dice su palabra que si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo, yo le voy a decir esto a ustedes, porque como pastor mi obligación es traducir lo que estas páginas enseñan. Mi triunfo como pastor es poder articular el consejo divino y presentarlo a la iglesia tal y como él está. Mi fracaso es todo lo contrario, imponer mis gustos y disgustos como si fueran la voz de Dios. Yo creo que usted debe estar como no estará satisfecho hasta que yo no diga escrito está. Si usted está satisfecho, si yo estoy hablando y no digo escrito está, hemos perdido el tiempo. La satisfacción de un ministro y de una iglesia es poder escuchar la voz de Dios. A mí qué me interesa escuchar la voz de Jorge Isea. Es la voz de Dios la que nos interesa escuchar. Ni yo mismo me aguanto a mí mismo. A mí no me interesa escucharme a mí. Yo estoy anhelante de esa voz. Estoy anhelante de que Él hable para yo poder hablar, porque yo lo que hago es repetir. Y lo que el Señor nos dice, y lo que el Señor sigue afirmando, no es si tú eres bautista o pentecostal, eres metodista o presbiteriano, eres reformado, histórico, luterano, calvinista. No, naciste de nuevo. Esa es la pregunta que usted debe llevarse hoy a casa y usted debe responder allí mismo. ¿Yo nací de nuevo realmente? ¿O yo solamente heredé la fe de mi familia? Y yo soy cristiano porque no me quedó más remedio, me trajeron para acá. Y yo estoy articulando en mi conducta un conjunto de valores que por socialización primaria y por socialización secundaria integré en mi carácter, pero esa no es la pregunta que estoy haciendo. Yo no te estoy preguntando si eres evangélico, bautista, pentecostal. Yo te pregunto esto: ¿tú naciste de nuevo? ¿Tienes una experiencia auténticamente transformadora en tu ser? ¿Habita por la fe el glorioso Espíritu Santo de Dios en tu corazón y en tu vida? ¿Habita por la fe Él en ti? Si Él habita por la fe, Él da testimonio a tu espíritu de que tú eres su hijo. A su nombre sea la gloria. Y usted puede decir el más fuerte amén. Y puede decir con toda pasión: sí, he sido salvado. El Señor me lavó. No estamos hablando de gente perfecta, porque de hecho hasta que esto corruptible no se vista de incorrupción, yo voy a batallar con todo lo que he leído aquí. Usted no tiene idea las ganas que debe tener Satanás de que yo me equivoque y de que usted se equivoque. Claro, a los pastores somos un objetivo nuclear, porque decía el profeta Zacarías algo que luego repite el mismo Maquiavelo. Usted se lee en las 48 leyes del poder de Robert Greene, y Robert Greene cita a Maquiavelo y Maquiavelo cita al profeta Zacarías. También fue muy sagaz C.S. Lewis cuando escribió Cartas de un demonio a su sobrino. ¿Qué haría Satanás? ¿Qué estaría pensando Satanás para desbaratar una iglesia? Hiere al pastor y se dispersan las ovejas.
una sola bala basta. Y vas a poner en crisis a todos. Yo les voy a dar un testimonio de cómo estamos en una guerra espiritual, hermano, y muchos no lo hemos entendido. La batalla cultural es parte de esa guerra espiritual y ya lo veremos. Pero que estamos en una abierta guerra espiritual, ya les dije yo a ustedes la semana pasada que tenemos 3 enemigos que combaten. Y quizás el peor es el que está dentro nuestro. Satanás, un enemigo formidable, la Escritura lo establece como el padre de mentira y que cuando habla de mentir, de suyo habla. El mundo, sus placeres y deseos, el entorno social que condiciona nuestra conducta, al punto que nos vestimos como el mundo nos dice, las modas las impone el mundo, y quizás el peor enemigo y más cercano, nuestra propia naturaleza corrupta. Estamos en una guerra campal con el reino de las tinieblas y con nuestra propia constitución corrupta. Ahora, les voy a contar esta historia para que ustedes se hagan una idea de cómo es de real la batalla espiritual en el seno de nuestra fe. Mi querido pastor y mentor Gerardo de Ávila me comenta que él, haciendo consejería en una ocasión, una tarde en Miami, llegó una mujer bellísima, preciosísima a su oficina. Una mujer muy hermosa, elegante, bien vestida, perfumada. Una mujer que parecía una artista de televisión. Cuando la muchacha se sienta allí y él empieza a explorar cuál es la razón de por qué está pidiendo la solicitud de una consejería pastoral, ella le comenta que había caído en pecado con varios pastores. Caramba. Y él presumió, bueno, viene a contar y hablar de su confesión, de su pecado. Quizás no aguanta la culpa. Se sentirá bastante mal por el daño que hizo y por lo que produjo, ¿no? ¿No? ¿Saben qué le dijo? Él le preguntó esto a ella y le dijo, pero ¿por qué tú has caído con pastores? Una mujer como tú puede buscar un empresario, un hombre rico, una persona poderosa, gente que te puede regalar mucho bienestar. ¿Por qué fijarte en pastores? ¿Sabe cuál fue la respuesta que ella dio? Ella dijo esto: porque cuando yo hago caer un pastor, siento que estoy peleando con Dios y le gané. ¿Qué les parece? Sin comentarios. ¿Se le vio la pezuña al diablo o no? Es evidente que estamos en una guerra espiritual. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a esta crisis? ¿Cómo podemos emerger de esta crisis? Porque usted se pregunta, bueno, ya de manera muy sincera, me diría alguno, pastor, sí, hay pasiones en mis miembros que batallan con las que yo batallo cotidianamente. Gloria a Dios que tú batallas, porque el sello distintivo de que alguien ha nacido de nuevo es que batalla con el pecado, no le da expresión, puede incurrir en una falta, pero está peleando contra ella. Sí puede ver usted la diferencia entre el pecador que lo ejercita como una forma de vida legítima y aquel que dice, oye, me equivoqué, fracasé en esto, pero no quiero equivocarme en esto. ¿Ve usted la diferencia entre un sujeto que está batallando en sus miembros dos naturalezas? Pero esta preocupación usted podría también traducirla en el ámbito sociológico. ¿Qué está pasando con la gente con la que estamos lidiando? La gente históricamente ha tenido conductas por demás perturbadoras y la verdad es que son bastante inquietantes, ¿eh? Alguien podría decir, pero es que la gente de hoy no es igual que la de antes. Los viejitos siempre decían, es que la gente de antes era más honesta. Muchacho, la palabra de un hombre, eso era un documento legal. Allá en Urumaco,
Llano Grande, mi abuelo tenía una bodega. Y el crédito estaba abierto porque bastaba que un hombre dijera, no, yo pago el 15 de este mes. Y así tenía que ser, y así era. Es más, ¿saben qué dejaban como garantía? Un pelo del bigote. Este pelo es de un hombre. Líbrele Dios que quedara mal. Ese cabello era interpretado de un lugar menos decoroso. Dirán, no, eso no es de un hombre, eso es de una mujer. Y alguien podría decir, antes la gente era más buena, y no es así. El hombre ha sido corrupto siempre. Pero hay sociedades y hay momentos y coyunturas históricas donde la naturaleza humana ha tomado una expresión con mayores libertades, con menores restricciones. Hay momentos bisagra de la historia donde la presencia transformadora del Evangelio ha perdido vigor y algunas sociedades han tomado rostros y expresiones muy serias. Usted podrá ver, por ejemplo, cómo alguien podría decir, pero es que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, Sodoma y Gomorra, hermanos, era terrible la condición de esa ciudad. Al punto que llegaron unos ángeles y los ciudadanos de esa ciudad decían, sáquenos a esos hombres hermosos porque queremos conocerle. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Queremos acostarnos con los ángeles. Y Lot le dijo, no, yo tengo 2 hijas vírgenes, tómenlas a ellas y hagan con ellas lo que mejor les parezca. Era deshonroso un oriental que fuera profanado su hogar y que algún huésped fuera deshonrado en el seno de su propio hogar. Miren el punto de deshonra que era tratar mal, con mala hospitalidad a un forastero. Que Lot prefería entregar a sus hijas vírgenes antes que un foráneo fuera maltratado en el seno propio de su propio hogar. Pero usted puede anticipar y prever el deterioro moral de Sodoma y Gomorra por la apetencia baja de los que vivían en ella. No, queremos a los hombres que entraron. Usted puede ver que esto pasó en la Jerusalén del siglo VII a.C., al punto que el profeta Ezequiel llamó a Jerusalén Sodoma. ¿Qué puede promover deterioro social? ¿Cómo esto se puede traducir no solamente en el ámbito individual, sino colectivo? ¿Qué entornos y variables sociológicas pueden condicionar que una sociedad marche también a la entropía social y política? Vamos a ver, Ezequiel nos da una pista muy interesante y nos dice cuál es el antecedente de ese quebranto. Miren cómo lo dice aquí. Capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Está viendo cómo estas variables sociológicas pueden ir deteriorando poco a poco el tejido social, la soberbia instituida, la saciedad de pan. ¿Quién iba a pensar que la prosperidad material era más peligrosa que la escasez en términos morales? Abundancia de pan, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Había mucho tiempo libre que no estaba siendo empleado de manera productiva. Qué bueno es tener tiempo libre para ocuparse de sus negocios, del crecimiento académico, del fortalecimiento de talentos, de virtudes, de competencias. Pero la ociosidad es el entorno fecundo para el pecado y para el vicio. Si no, pregúntenselo a David mirando por las ventanas del palacio. Pero aquí podemos ver cómo las sociedades contemporáneas han generado hombres débiles que a su vez han forjado sociedades corruptas. ¿Cuál es el tipo de hombre que hoy tenemos? Miren cuál es. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo, por favor. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Otra posible traducción contemporánea en términos de equivalencia dinámica, narcisistas. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Recuerdan Ezequiel? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjense, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, según la tradición hebrea, fueron los dos brujos que se le opusieron a Moisés en la corte del faraón, que hacían portentos y señales también como él. Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanos, esta es la característica. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vale la pena distinguir sin afecto natural, que otra posible traducción en equivalencia dinámica sería: no tienen capacidad de empatizar con el dolor ajeno. No les duele el dolor ajeno. Ustedes saben que en vocabulario clínico, un psicópata se ríe mientras mata. Tiene placer. No le mueve el dolor. Si usted llora es peor. Las crónicas policiales de Venezuela están llenas de hombres que se reían a carcajadas mientras hacían auténticos... Ustedes pueden ver, hubo un delincuente que los policías en Maracaibo decían: mira, este hombre, cuando veía morir a alguien, escuchábamos las carcajadas de él. Había un placer mórbido en el dolor, sin afectos natural, amadores de sí mismos, una soberbia indoblegable, niños que no tienen afectos por los padres y que por no haber sido instruidos y corregidos, luego avergüenzan a sus propios padres. Porque sabe que gran parte de la empatía se va a forjar a través de la disciplina y aún el dolor de la disciplina. Tenemos una seria condición y ya hemos visto que esto éticamente es un auténtico problema. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a esta crisis? Ahora sí, ya les he hablado bastante de manera pesimista de la naturaleza humana. Mi querido profesor Ángel Martín hablaba en su libro Introducción a la ética y crítica de la moral, hablaba diciendo de que la moralidad cristiana, quizás la versión que él conocía con mayor divulgación, la espiritualidad cristiana, estaba profundamente emparentada con el no. No gustes esto, no toques esto, no disfrutes esto, no bebas esto, no comas esto, no estés aquí, no estés allá. Y esa ética del no, de la privación, de la negación misma de la vida, diría él, es contraintuitiva con la naturaleza vital de la condición humana. Pero todo es un no. No manejes, no gustes, ni aun toques. Y muchos viven la espiritualidad cristiana pensando de que para ser cristiano hay que vivir en un no permanente. Vean, si bien es cierto debemos privarnos de todo lo que hemos hablado, la espiritualidad cristiana no es solamente no. Hay un sí por la vida en cada una de las virtudes que vamos a ver aquí.
Hay una forma de ejercitar vitalmente, de expandir nuestro universo, nuestra vida espiritual, desde los valores de nuestra espiritualidad, si nosotros abrazamos y vivimos una vida espiritual ceñida, nutrida, cultivada y de dependencia con el Espíritu. Miren qué es lo más importante de nuestra fe. Porque ya hemos visto que hay gente que puede hacer milagros y no tiene carácter espiritual. Lo que realmente distingue un cristiano, por sus frutos los conoceréis. Este es el sello de saber si usted es cristiano o no. Aquí se sabe, como dicen los puertorriqueños, si el gas pela. Vamos a ver si nosotros estamos ejercitando esta virtud, que recuerden que más allá de ser un deseo, viene emanado como una virtud del Espíritu, como un regalo de Dios a nuestras vidas. Miren cómo es. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay un texto, y creo que antes de entrar en este punto, usted se podría preguntar quizás con suspicacia y con alguna pregunta inquietante, pastor, pero usted dice allí que no debemos tener iras, ni contiendas, enemistades, y una pregunta entonces tengo yo que hacerle. Yo no me puedo poner bravo nunca. ¿Y si se violenta mi derecho? Yo no puedo pelear con nadie pidiendo reivindicar mi derecho. ¿Será que yo no me puedo poner bravo nunca, pastor? ¿Y cuántos vecinos de usted y personas que saben que usted vive una vida de fe lo quieren provocar usted, te quieren manipular desde la culpa, diciendo, ve cómo se pone? Te barra en el frente y te pone la basura en el frente y tú te molestas y te pones bravo, y si te molestas van a decir, y qué evangélico, está bravo. Y te manipula, y si te pones bravo entonces te manipulan desde la culpa. Un cristiano no hace eso. Y usted se quiere bajar de la cruz y diga, yo no soy cristiano ahora, soy cristino. Un cristino que quiere poner en su lugar a un sinvergüenza. No, usted puede seguir siendo cristiano y no un cristino. Y de hecho los cristianos no nos bajamos de la cruz. Con Cristo estamos juntamente crucificados. A su nombre sea la gloria. No debemos bajarnos de la cruz. El que persevere hasta el fin es la instrucción. Ahora, escuche usted. Hay iras que son legítimas. Hay momentos donde la ira puede tomar expresión. Y esto es algo que usted nunca debe olvidar. De alguna manera usted debe recordar qué episodio podría ser ejemplarizante para hablar de una ira bíblicamente que nosotros podemos entender, oye, sí obró con ira y no obró mal. Mateo 21, por ejemplo. Vamos a ver allí cómo el Señor se puso bravo. En el capítulo 21, verso 12, y se puso bravo y bastante bravo, y no pecó. ¿Hay iras que son legítimas? Sí, Jesús la tuvo. Miren cuál fue. Para Joaquín Jeremías y para los grandes analistas de la sociología del siglo I, esta fue el acta de alguna manera de rebelión, o más bien la gota que colmó el vaso,
de la tensa relación del sistema de poder de la Jerusalén del siglo I con Jesús. Es como le dijo Erasmo de Rotterdam a aquellos que le preguntaban sobre Lutero. Decía Erasmo de Rotterdam, el célebre humanista e intelectual artista, Erasmo decía, bueno, el problema con Lutero fue que se metió con la tiara de los cardenales y se metió con la panza de los obispos. Es decir, se metió con el sistema de poder y con la alimentación de ese sistema de corrupción. Métete con el santo, pero no con la limosna. No toques el dinero. Jesús ahora se va a meter con la estructura de corrupción económica del clero. Casi nada. Se viene a meter con las grandes élites sacerdotales saduceas de un par de pillos, Anás y Caifás, que representaban toda esa estructura de corrupción institucionalizada. Jesús no podía mirar a otro lugar, ni mirar la cara y decir esto está bien. Aquí Jesús nos muestra el lado viril de nuestra fe y cómo si hay momentos donde hay que reivindicar el derecho también. Miren lo que dice el capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye tú lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió afuera de allí de la ciudad, a Betania, y posó allí. Vamos a ver el texto paralelo, porque sabe que hay 3 textos paralelos más, en Marcos, Lucas y Juan. Los textos paralelos señalan que Jesús tenía un azote en la mano. Ustedes imagínense que les llegue a ustedes la noticia. Por allá vimos al pastor Jorge volcando unas mesas y con un azote cayéndole a palo a la gente. Dicen, vamos a orar por el pastor, está endemoniado. Como el chiste del periquito. Vamos a orar por el pastor, que el pastor está endemoniado. Bueno, alguien podría decir, eso no fue una expresión legítima de ira. Pues yo creo que si Jesús es mi modelo, aquí puedo ver un modelo donde también yo no puedo mirar hacia un lado frente a agresiones que no son admisibles. Hay momentos donde la ira no solamente es legítima, Dios espera que usted cumpla. Hay cosas que con genuflexión uno no puede esconderse en la mansedumbre cristiana como una excusa de cobardía. Aquí Jesús no se habla de que hirió a nadie, pero sí empleó la fuerza. Porque volcar una mesa y tener un azote en la mano es un gesto de ira y de ira legítima. Les voy a contar una historia muy personal, porque mi pastor daba para eso y para mucho más. Saben que cuando nosotros estábamos en los años 70, 80 en Maracaibo, el lugar de hecho donde yo me quemé cuando sufrí mi accidente fue en la carpa azul y blanca que estaba frente a la Plaza Centenaria, ¿verdad? Del sector el tránsito de Maracaibo. Ahí teníamos nosotros una carpa que estaba al aire libre, mis hermanos, no habían paredes, el piso era de arena, la única alfombra que tenía la iglesia era la que estaba en el púlpito, porque los hermanos en los cultos de oración se arrodillaban en los cultos de oración, una práctica bellísima. Yo creo que la iglesia de la Cruz fue lo que fue y seguirá siendo lo que hasta ahora es por ese fervor en su búsqueda. Gente de Dios auténticamente consagrada y gente que ama profundamente al Señor. Bueno, estábamos al aire libre, teníamos que vigilar 24/7 la iglesia siempre.
Yo digo que el trabajo de diáconos y nuestro es bastante relajado. Yo cuando era diácono tenía que pararme a las 4 de la madrugada para llegar a las 5 a la iglesia y teníamos que sacar cientos de sillas para la plaza del frente, armar las carpas y tener listas preparadas la escuela dominical que se celebraba en la plaza del frente. Después meter las sillas y meter las carpas otra vez en una campaña permanente. Me acuerdo que los hermanos se turnaban en vigilias para cuidar el templo. Y les voy a contar 2 anécdotas que pasaron en ese tiempo. Como la gente podía pasar por el medio de la iglesia, estábamos en el centro de la ciudad de Maracaibo, algunos borrachitos pasaban por ahí y pasaban por el centro de la iglesia para cortar camino. Este pasaba y este sí, bueno. Pasaban por ahí, estaba todo al aire libre, era un terreno abierto y estábamos ahí cuidando 24/7 la iglesia. Se le ocurrió a un borrachito, adivinen qué se le ocurrió hacer. Orinarse el púlpito. Y estaba el pastor ahí, mi pastor era un tipo alto y bien papeado. Y cuando vimos, ese borrachito salió como una lanza, muchacho. Yo dije, el pastor lo hubiéramos podido enviar para las Olimpiadas. Lo agarró y lo tiró y lo arrastró para afuera. Y dijo, es que me dio una ira santa, un celo fervoroso por la casa del Señor. ¿Saben qué? Yo aplaudo a mi pastor por lo que hizo. Había otro muchacho que le decían el bachiller, que en plenos cultos nos tiraba piedras a la carpa. Tiraba piedras a la carpa y nos tenía fastidiados. Piedras, gritaba, interrumpía el culto, no dejaba el culto. Ese muchacho, un delincuente del entorno, lo agarraron una vez y le dijo al pastor, agárramelo. Y lo agarraron y el pastor se le sentó en el pecho. Y le dijo, pastor, no, que me está ahogando. Ve, si volvés a tirar una piedra, te voy a meter preso. Agarró la lección, pero no fue suficiente. Siguió haciendo lo mismo. Saltándose una cerca, se estacó y se murió desangrado en el mismo lugar donde estaba. Hermano, con la iglesia no se juega. Ese muchacho, la justicia y la ira de Dios lo alcanzó. Yo creo que la ira del pastor fue el prolegómenos para que él, el curso propedéutico, para que él tomara un camino distinto. Yo creo que hay iras legítimas. Pero como lo diría Pablo a los Efesios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo el Señor, no hagas de ese malestar emocional, no dejes que se oculte el sol y tú tengas esa rabia todavía, porque tú tienes que encomendar al Señor tu causa. Y si tú no dejas que esa ira se muera en el atardecer, va a hacer crecer una raíz de amargura en tu corazón y le va a dar lugar al diablo en tu vida. Porque los cristianos perdonamos, los cristianos olvidamos, así como fuimos perdonados, también tendremos que perdonar a los que nos ofendieron. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay una ira ininterrumpida, ahora vamos a ponernos en vocabulario clínico, si usted tiene una ira ininterrumpida y si usted no le pone reparos a ese malestar emocional, usted va a degenerar en depresión. La ira no contenida, claro que termina siendo un factor en su contra, pero hay iras porque Dios también se ha airado. Hay contiendas que hay que librar. Bueno, usted dirá, ¿habrá otro ejemplo bíblico, pastor, de un momento en que un pastor se puso bravo? Acompáñenme un momentito, este me causa mucha risa, en Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 13, verso 23. Aquí tenemos un caso bastante ilustrativo de lo que fue una ira santa. Aquí se puso feo Nehemías. Imagínense que nosotros hagamos lo mismo. No, se nos vacía la iglesia. Pero Nehemías
Póngase usted en el lugar de Nehemías. Antes que leamos esto, le voy a dar el contexto. Pasaste 70 años exiliado, mascándote un cable fuera de tu país. 70 años. Te devolviste. Tenías enemigos exteriores y enemigos internos. Gente que se estaba oponiendo a la reconstrucción de Jerusalén. Tenías una espada en la mano y una pala de albañil en la otra. Construías y defendías. Estabas construyendo y peleando por el otro lado. Estabas cansado, agotado, descalificado. ¿Cuántas murmuraciones y cuántas personas no estarían adelantando el esfuerzo de subestimar tu trabajo? Porque Tobías y Sanbalat, como ya lo hemos visto, se burlaban. Ve, una zorra va a pasar por allí y les va a tumbar el edificio. Ahora tú estás agotado, todo lo que has vivido, murieron jóvenes, mujeres, producto de la idolatría y de la apostasía nacional, producto de haberse mezclado con las naciones gentiles de su entorno geográfico. Y ahora cuando vuelven a casa, están haciendo las cosas nuevas, vas a volver a hacer lo mismo. Como dicen, vas a seguir a Abigail. Vas a seguir. ¿Qué no te quedó claro? Te hacen falta 70 años más de cuero. Ahora sí entienden ustedes a Nehemías, ¿no? Verso 23. Y así mismo, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Mundanas, pues. Miren lo que hizo este pastor, muchachos, cuando se enteró que estaban visitando a las filisteas incircuncisas. Miren lo que hizo este pastor. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Se les olvidó hasta su identidad. Porque las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. No te equivoques. Sí vas a caer si sigues escuchando algunas cosas. Y reñí con ellos, verso 25, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Vienen muchas naciones, no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No vas a caer tú, cachilapo, si cayó el más sabio. ¿Qué quieres? ¿Que el pastor te arranque los pelos, te golpee y que entienda la lección? Pues no. Hay iras legítimas. Pero eso no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Esto es un breve paréntesis, porque si a mí se me van a meter en la casa, yo no voy a tener un cotillón para el malandro. Un palo se va a llevar. Él vino a matar, hurtar y destruir, y sería una inmoralidad que yo no defienda a mi familia. Hay momentos que, al igual que Jesús, en mi casa tú no vienes a hacer lo que te da la gana. ¿Se da cuenta? Hay un equilibrio de benignidad y de ira legítima. Pero aquí es donde está, yo comparto con Jordan Peterson, que un hombre tiene que ser muy peligroso, pero controlado. Puedo defender hasta el límite a mi familia, pero no lo voy a hacer porque yo me debo a mi Dios. Y mis emociones y mi conducta están bajo la dirección del Espíritu. Ese es el dominio propio. Pero un hombre tiene que saber defender a su familia.
Un hombre tiene que saber defender su patria. Un hombre tiene que saber defender el derecho transgredido también y aún ser voz de los que no tienen voz. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ver, ahora sí, con esta breve digresión hemos demostrado que Nehemías se puso bravo, que Jesús se puso bravo. Yo creo que con Jesús, ya hablando de Jesús, no hace falta ilustrar más nada. Él es el modelo a seguir. Hay cosas que no se deben permitir. La violencia jamás. Una cosa es violencia y otra cosa es defensa. Yo nunca voy a violentar a alguien, pero sí me voy a defender del que me violenta. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia sustancial. Ahí está la ética cristiana y este es un temazo que estuvimos compartiendo los caballeros en algunos cultos de hombres, donde hablábamos, bueno, ¿qué tan legítima es la defensa en un hombre, en un cristiano? ¿Va en contra de nuestra espiritualidad ser hombres que saben defender y que saben? No, todo lo contrario. Ya hemos visto, es tema para otra ocasión. Pero ahora sí, ya culminando, miren lo que el Señor nos dice. ¿Qué debes tú cultivar? ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? ¿Cuál es el modelo de moralidad que usted debe integrar? Ya me dijiste lo que no debo hacer. Es bastante. Lo que no debo practicar. Alguien, en la ausencia de esta información, querrá poner su cultura como norma de fe. No, eso no es así. Saben que de alguna manera en nuestra cultura tenemos cosas y prácticas que la Biblia ni condena ni aprueba. Son elementos que se deshacen con el uso. Había un problema muy serio en el mundo árabe, unos misioneros que estuvieron en una comunidad islámica, y unos misioneros fueron a ir a un río y se consiguieron con un poco de mujeres desnudas. Las mujeres salieron corriendo, se taparon la cara y siguieron bañándose. Parece que lo importante era que no le vieran la cara. Usted le pregunta al occidental qué fue lo que miró. Pero eso culturalmente, la transgresión inadmisible era mostrar el rostro a un hombre. Pasó lo mismo en una comunidad Yanomami. Fueron unos misioneros y estaban unas hermanas con los pechos al aire, con guayuco, y el pastor dijo, Dios mío, ¿y esto es un culto? Y el pastor le dijo, sí, ellas son las diaconisas santas de la iglesia. No, hay que ponerles unas franelas. Adivinen qué pasó. Se pusieron las franelas y les hicieron unos huecos a las franelas y sacaban sus senos por allí. Y fue los misioneros americanos, Dios mío, pero ahora le han hecho unos huecos para que los senos salgan al aire. Y el pastor misionero que estaba allí, el residente, le dijo, no, hermano, es que en esta comunidad la mujer que se cubre los senos es la prostituta. Y ellas, como las santas mujeres de Dios de este lugar, no pueden tapárselo, creen que es una ofensa. Ah, caramba, tienen una definición del decoro muy distinta a la que en Occidente trabajamos. Por supuesto que ellas tendrán que madurar algún concepto cuando son visitadas por alguien con divergencia cultural. Porque el pecado es hacer algo que ponga en tropiezo a la conciencia de mi hermano. Así yo pueda ejercitarlo libremente. Si mi libertad te atropella, yo peco. Y usted puede entretenerse con esa casuística. Pero realmente lo neurálgico de nuestra fe es esto que vamos a hablar. Esto es lo que tenemos que practicar, esto es lo que tenemos que vivir. ¿Cuáles son esas virtudes? Amor, de la expresión griega ágape, amor sacrificial, decidido e incondicional, que busca el bien supremo del otro, imitando el amor de Dios en Cristo. El apóstol Juan escribía en su carta, amados, el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y quizás una de las descripciones más rigurosas de lo que debería ser el carácter cristiano
está en 1 Corintios 13. Miren, cuando los corintios tenían muchos dones espirituales, hablaban en lenguas, profetizaban, pero no tenían frutos. No eran gente de carácter transformados, no eran gente madura. Y Pablo viene y les dice: yo les voy a mostrar un camino mucho más excelente, porque en último debate, en último análisis, la fe cristiana es carácter transformado. En último análisis, es una vida transformada por la virtud del Espíritu. Más allá de ese afán de exhibición, debe haber un carácter transformado. Los dones es lo que Dios hace a través de mí. El fruto es lo que Dios hizo en mí. ¿Ve la diferencia? Dios puede usarme como un instrumento para traer alguna virtud, pero el don, el objeto y el paciente de transformación soy yo. Yo sería entonces un monumento del diseño divino si esa gloriosa virtud me transforma. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermanos, esta es la espiritualidad del amor, el cristianismo. La única manera de hacer civilización es a través del cristianismo, porque nosotros estamos obligados a amar hasta los que nos persiguen. La única garantía de una convivencia plural la tienen las sociedades si este valor se integra en su comunidad política. Hay cabida para los disidentes, hay cabida para incluso los que no piensan como nosotros, porque yo tengo que amar aún a mi enemigo. Esta orden no está en ninguna otra fe. Este es el elemento catalizador, transformador, sui generis de la experiencia cristiana. Aquí tenemos la descripción. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, cuando alguien te dice ya no te amo, es porque no te amó nunca. El amor nunca deja de ser, dice la Escritura. Si hay algo que define el carácter de Dios es amor, porque Dios es amor. Así que si usted se pregunta cuál es el elemento distintivo de mi ética cristiana, usted tendrá entonces que responder, pues justamente amar a mi prójimo, amar incluso a mi enemigo. Menuda transformación tiene que vivir el corazón del hombre para vivir esto de manera auténtica. Para vivirlo sin histrionismos, sin imposturas. No, este amor es el sello distintivo de la fe. Otro detalle exegético es que aquí están hablando en singular. La expresión fruto del Espíritu no es frutos. ¿Por qué es fruto del Espíritu y no frutos del Espíritu? Porque estamos hablando de varias virtudes. ¿Por qué habla de fruto y no frutos? Porque en realidad es un solo fruto el que emana del Espíritu y tiene diversos racimos. La explicitación de ese amor integral, de ese carácter transformado, tendrá esta variopinta expresión. Miren cómo es de vital nuestra fe. Gozo. El amor es acompañado del gozo, como una de sus expresiones también, del griego shara, alegría profunda y perdurable que se fundamenta en la relación con Dios y su salvación, independientemente de las circunstancias. Así que el núcleo de nuestro contentamiento, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, es el gozo del Señor, que es mi fortaleza. A su nombre sea la gloria. Miren qué extraordinario.
Yo puedo estar contento sin tener razones. No tengo razón para el contentamiento. Si la tienes, el regalo inefable de la salvación y la virtud de su Espíritu en tu vida. Eso te mantiene invariablemente gozoso, agradecido. Miren qué otro aspecto. Paz. Irene, de ahí viene la expresión Irene, el nombre, reconciliación con Dios y como resultado armonía interior y con los demás, superando la ansiedad y el conflicto. A mí me encanta la definición que Agustín de Hipona da de paz. Paz es el estado que es inherente al orden. Y esto es un regalo del cielo. Algunos lo han llamado la virtud del cielo. ¿Sabe usted qué es tener paz en medio de una tormenta? Todo está bien. Como aquella mujer que le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y tenía el hijo muerto. Por eso es que Dios te regala para tiempos que no tienen razón de ser. Hay cosas que han sucedido en tu vida que no tienen razón de ser. ¿Cuántos dicen amén? Hemos despedido familiares. Hemos visto justos sufrir. Hemos visto al justo afligido. Hemos visto quebrantos, enfermedades, padecimientos, aflicciones. Y hemos podido ver cosas que no tienen razón de ser. Pero el Señor dice, yo para tiempos que no tienen razón de ser, te regalo una paz que tampoco tiene razón de ser. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es vivir esa paz. Qué bueno es poderla vivir y palpar. Ya no depende de que haya un gobierno que a mí me guste o no me guste, de que haya una economía favorable o desfavorable, de que sea en dólares o en bolívares, de que sea fulanito o fulanita. No. Invariablemente mi mundo interior está imperturbable porque ese es un regalo del cielo para mi vida. Y usted puede ver que los hombres de oración, los hombres espirituales, los hombres que están en esa permanente comunión con Dios, son hombres de paz. Están apacibles. Hermanos, ¿qué nos roba la paz? El afán. El ver nuestras fuerzas. El estar pensando, yo voy a lograrlo si tuviera dinero. Yo voy a conseguirlo y voy a estar bien cuando tenga esto. El Señor dice, mira, yo te puedo regalar esa misma paz sin tu dinero, sin tus relaciones y sin lo que tú esperas. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, como realidad concomitante, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Paciencia. Macrotimia es la expresión técnica y griega. La longanimidad para soportar ofensas y provocaciones sin desquiciarse. Perseverancia en medio de las pruebas. Santiago decía algo que parecía contraintuitivo. Hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que Dios está diciendo, mira, yo estoy más preocupado por tu carácter que por el carro y la casa que tú quieres. Porque, hermano, así como tenemos una batalla espiritual, hay una nube de testigos evaluando cómo respondemos frente a los estímulos de nuestro entorno. La tentación puede tomar dos cauces. O yo peco, o yo ejercito la virtud. La privación económica me puede llevar a murmurar contra el cielo y decir, Señor, no es justo que yo esté pasando esto.
Estoy pasando más trabajo que un bisure metido en un pote de leche a las 12 del día. Estoy pasando trabajo. Estoy cruzando el Niágara en bicicleta y te montáis en esa quejabanza propia del pueblo de Israel en el desierto. Allá comíamos ajo, allá había cebolla y puerro, allá comíamos carne hasta que nos salía por las narices. Y el Señor les decía, mejor hubiera sido quedarnos en Egipto. Eso es el equivalente a decir, más vale me hubiera quedado mundano. Yo conocí una vez una hermana que dijo, yo no vuelvo al Evangelio. ¿Por qué? Porque a lo que me metí en el Evangelio empezaron las pruebas. Ahora que me metí en la metafísica, no tengo ni me duelen los callos, todo está bien, todo me sale perfecto. Los cristianos se azaran. No se azaran, no. Es que antes de la tierra prometida siempre hay un desierto. Antes de la resurrección hay una cruz. Antes de ese tercer día glorioso de resurrección, hay un viernes de confusión y de dolores. Pero ese Dios invariablemente dice, ¿quién te podrá separar de mi amor? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez. No, antes en todas estas cosas puedo decirte, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, pon en la lista lo que te parezca mejor. Nada te podrá separar de mi amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Persevera, prosigue a la meta del supremo llamamiento. No desmayes, que hay galardón grande esperando en la meta. Aquí está donde se sabe si el gas pela. Y usted puede decir, sí, estoy en victoria. Y puede estar limpio y puede estar sin nada. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Mi victoria es cuando la voluntad de Dios y la mía se encuentran y se abrazan, cuando yo doblego mi ser ante su presencia. Y aún mis pruebas consolidan lo que Santiago dice: longanimidad para soportar las ofensas y perseverancia en medio de las pruebas. ¿Qué otro aspecto adorna el carácter de la fe? Benignidad, dulzura y amabilidad activa en el trato con los demás, siendo útil y generoso. ¿Lo conocen usted por amable o por ser un caramelito de ajo? Hay personas que pareciera que los hubieran bautizado es con limón. De mal genio. ¿Dónde está? Bien. Caramba. Yo así estaba una viejecita que vivía al lado mío. Viejecita como 90 y pico de años. Y yo la veía toda tiernita, así, de lejos, ¿no? Pero siempre mal encarada. ¿Cómo está? Bien. Caramba. Y una vez yo quise ser más próximo con ella. ¿Y cómo está usted? Mal. Y dijo, así, ¿pero por qué? ¿Qué le hace falta? Un revólver. Un revólver es lo que me hace falta a mí. Para matar a todos, no puedo decir esto aquí. Y yo ve a la viejita, Juan Charraquiao. Se quería echar por el pico a unos nietos que la habían abandonado. Estaba bastante molesta. Sin embargo, la amabilidad, la dulzura de un cristiano, decía el apóstol, debe ser conocida por todos los hombres. Y sabe que esta amabilidad no depende del entorno. Usted debe dar el buenos días, así la gente no lo diga. Qué mal educados que no dan el buenos días. Eso no es problema tuyo, sigue dándolo. No me saludó. Usted saluda independientemente de la respuesta de su entorno. Miren, yo no puedo controlar lo que la gente diga de mí. Yo no puedo controlar la respuesta ajena. Yo puedo controlar es la mía. Y la resistencia última de libertad espiritual es yo poder decidir cómo respondo. Allí está la mayor virtud. Es un manifiesto de libertad espiritual. Tú no me vas a arrastrar a tu carácter. Tú no me vas a imponer el malestar y el mal humor. Yo debo tener benigno carácter independientemente de mi entorno.
Eso es vivir una vida de espíritu. Y no te van a poder robar la sonrisa, porque el gozo del Señor es tu fortaleza y esa amabilidad te suda por los poros. A su nombre sea la gloria. Bondad, integridad moral activa, el impulso interno a hacer el bien de manera práctica y recta. Ese es el tipo que le ponen $50 en la mano y van a llegar $50 al sitio. Es bondadoso porque va a partir el pan con el pobre, va a tener integridad cuando nadie lo ve. Él sabe que tiene una comunión abierta con Dios y con eso basta. El único auditorio que tenemos es Cristo. Ese es el único auditorio. Siguiente virtud, la fe. Significa principalmente fidelidad o confiabilidad. Es lealtad, constancia y fiabilidad en las promesas y relaciones. Me acuerdo cuando mi pastor me dio una clara lección de fe, rápida, y recuerdo la vez que el Señor nos dio una lección. A mí me la dio el pastor y después a mí me correspondió darla también aquí. Me mandó a ir a la zona educativa para inscribir la escuela de música de la Iglesia La Cruz en el registro pues ya de la zona educativa, pues hacer ya el papeleo para la gestión de la academia musical. Cuando me entregan es una resme papel de este tamaño de cosas que habían que llevar y yo le dije, pastor, esto está difícil. Yo creo que esto nos va a tomar muchísimo tiempo poder tener la academia, y le dio un golpe al escritorio y le dijo, ya va, para el que cree todo le es posible, ¿o no? Y yo me fui chaparreado, regañado, y como al mes estaba inscrita la academia. Mi pastor era un hombre de fe. Cuando estos tubos que ustedes ven aquí, estos tubos, los fuimos a buscar en Churuguara. Hermano, el lugar donde estaban, usted puede imaginarse como de aquí al Punta del Sol, en una cuesta, en una bajada así. Edwin me dice, pastor, aquí hay trabajo como para una semana. Y yo me acordé de las palabras de mi pastor y le dije al Timoteo, y un aplauso a este hombre maravilloso, extraordinario, que Dios lo bendiga. Para Dios nada es imposible. Y nos preguntábamos, ¿cómo los vamos a subir? No sé. La verdad es que esto es trabajo para un mes. Hermano, esos tubos no los podíamos mover entre varios hombres acostados. Y estaban en un zanjón, como de aquí al Punta del Sol, lejísimo. Llegaron unos niños, una chuquera, pocos niños. ¿Qué están haciendo? No, necesitamos buscar estos tubos. Ya yo voy a buscar a mi papá. Y llegaron con un Toyota con 2 pistones parados. Pa, 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 pa. O sea, había que acelerarlo cada rato para que no se apagara. Pa, 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 pa. Y amarraron los niños, tubo por tubo, tubo por tubo. Y ya en el mediodía de ese día teníamos todos los tubos, los teníamos puestos enfrente de nosotros, para la gloria de nuestro Dios. El trabajo de una semana, el Señor dijo, ya yo te voy a dar una lección de cómo es el reino. Aquí lo importante es que tú pongas tu debilidad en mis manos. Para el que cree todo le es posible. Y después decíamos, no podíamos ni moverlos. ¿Y ahora cómo los montamos en el camión? De repente vemos que a lo lejos llegó así un tipo que habíamos saludado y llegó con un tractor, un shower, una máquina, y agarró tubo por tubo, los montó en el bus, en el camión, y nos quedamos mirando así. Nos vamos, vámonos. Muchacho, yo creía que iba a tener que alquilar una casa en Churuguara para trabajar aquí. Y no hemos almorzado, vamos a comer y nos vamos. Y esos tubos hoy están edificando una iglesia que va a proclamar el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra, porque para el que cree, nada es imposible para Jehová.
Esa actitud de optimismo indoblegable es la que el Espíritu va a forjar también en nuestras vidas. Qué maravilloso carácter. ¿No le gustaría a usted estar con alguien así? Alguien que ama, alguien gozoso, que tiene paz, que es paciente, es benigno, es bondadoso, tiene fe. Y mire que otros dos elementos fundamentales. Tiene mansedumbre. La expresión Prout es fuerza bajo control. Me encanta esta definición, fuerza bajo control. Esta mansedumbre no es debilidad, sino humildad y suavidad que renuncia a la arrogancia y al derecho de defenderse a sí mismo. Miren, no es contradictorio con lo que venimos hablando. Y es evidentemente una de las maneras en la que pareciera ser una paradoja nuestra fe. Hay momentos y el discernimiento es claro cuando uno tiene que colocar la otra mejilla. Y hay momentos en donde uno tiene el deber de voltear las mesas. Cada contexto indicará cuál es el momento oportuno y el mismo Espíritu va dirigiendo nuestro carácter para impulsarlo hacia la manifestación clara, que traiga gloria al nombre de nuestro Dios. Pero la mansedumbre constitutivamente es poder bajo control, porque después de todo está vinculado a la siguiente virtud, la encrateia, que es la templanza. Autodominio, autocontrol, es la disciplina interna que somete los deseos, apetitos y pasiones al gobierno del Espíritu. ¿Sabe lo que significa esto? Sí podemos vencer el pecado. Sí tenemos la capacidad de resistir al maligno. Sí podemos recoger nuestra capacidad incluso de hacer daño. Sí podemos contenerla. Y es una evidencia de dominio propio, de encrateia, de autarquia, de dominio propio, de autogobierno, que traduce que el que realmente está señoreando tu vida no es tu corrupto corazón, sino la virtud gloriosa de su Santo Espíritu. Qué maravilloso ramillete de virtudes el Señor nos regala. ¿Cuántos quieren tener este fruto en su vida? ¿Cuántos quieren ser esa persona? Qué hermosa persona es esa, que está llena de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que no hay ley contra estas cosas? Mis hermanos, si la ley censuraba todo lo que anteriormente habíamos señalado como pecaminoso, con la virtud del Espíritu no hay nada que se interponga, porque traduce la voluntad de Dios misma en nuestras vidas. Aquí tenemos entonces, sí, invito a los músicos que estén pasando al frente, en cómo esta virtud, que es el fruto, no los frutos, el fruto como unidad, tendremos un carácter integral, en donde cada una de estas virtudes serán ejercitadas. Usted podría quejarse del malestar con algún hermano. Usted podría quejarse de la circunstancia que está viviendo. Usted podría lamentarse de que las cosas no están saliendo como usted las espera. Pero la otra alternativa es, ¿y si Dios justamente ha puesto esto para perfeccionar mi carácter en Cristo Jesús? Y si el malestar de mi vecino no es otra ocasión para que yo ejercite la benignidad y la mansedumbre, para que yo ejercite el amor y poder tratar benignamente al que me trata mal, dice la Escritura, ascuas de fuego has puesto en su cabeza. ¿Sabe lo que significa eso? Has puesto tizones al rojo vivo en la cabeza del que tú tratas bien cuando él te trató mal. No lo va a dejar la pensadera. Y va a decir, ¿y por qué él me trata bien? Si yo hice todo lo contrario para que él me tratara benignamente. No, no debería ser así.
Pues, porque cuando usted exprime un limón, ¿qué sale del limón? Jugo de limón. Si usted exprime una naranja, va a salir jugo de naranja. Si usted exprime un cristiano, va a salir Cristo. Eso es lo que se supone debería suceder. Póngase de pie. Vamos a orar para que esto tenga lugar en nuestras vidas. Oh, qué lejos estoy yo todavía de este camino de perfección. Pero cuánto anhelo poder cumplirlo con todo mi corazón. Anhelo poder, cuando alguien me quita la derecha, en vez de ponerme bravo, decir: el Señor te bendiga. Hay algunos señores te bendigan que no son muy bendecidos, ¿sabes? Que Señor te bendiga, ¿oíste? Eso es una maldición encubierta casi. No, el Señor te bendiga. Imagínese usted ofreciéndole golpes a otra persona y el carro dice atrás: el Señor me guía, dice el carro atrás. Y usted: cuando te vea te agarro. No, necesitamos tener poder bajo control. Pueden hacer daño, pero decidieron no hacerlo. Tienen capacidad para hacerlo. Aquel que dice: no me pude contener, olvida en ignorancia supina que el fruto del Espíritu está también regentado por el dominio propio. Podemos gobernar nuestra conducta. Podemos gobernar nuestras apetencias. El Señor te ha dado también, justamente con la tentación, la salida. Y bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando hubiere triunfado sobre ella, le esperará la corona de vida que está reservado a los que en Él esperan. Oremos al Padre para que esto tenga lugar en nuestros corazones. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, maravilloso Dios, porque tú nos has dado el regalo de tu Santo Espíritu de vida. Maravilloso Dios. Espíritu Santo amigo, llénanos. Llénanos con tu presencia, con tu gloriosa virtud. Satúranos, bautízanos en ella, oh Jehová. Llena nuestro ser, oh Dios, para poder ser un reflejo de tu gloria. Que nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser integral pueda llevar fruto ante tu presencia. Tú nos has regalado paz en medio de la tormenta. Nos has regalado la sonrisa del gozo a pesar de las pruebas. Nos has regalado la virtud del dominio propio a pesar de nuestras apetencias. Gracias. Gracias por la salvación. Permite que nuestras vidas sean un reflejo de la tuya. Morir a nosotros para vivir tu vida. Perdernos en ti y así encontrarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Brinda el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria y vamos a despedirnos con mucha alegría.